Y a esta hora, 8 de la mañana, 25 minutos en todo el país, nos ocupamos de un tema importantísimo. Seguimos hablando de pandemia en la Argentina, más allá de la baja de los casos, de contagios y de fallecimientos, afortunadamente, y todo tiene una respuesta, la campaña de vacunación. Y hay que poner el bracito de nuevo, porque se viene el tercer refuerzo. Traducido a idioma de la calle, es la quinta dosis. Es la quinta dosis. Poner el bracito por quinta, yo por séptima. Vos porque sos un adelantado. No, bueno, por eso estamos con el doctor Juan Manuel Castelli, que es el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Doctor, gracias por estar. Bienvenido, buenos días, doctor. ¿cómo les va? A ver, ¿quiénes deben estar pensando por estas horas que sí o sí se tienen que dar esta quinta dosis o el tercer refuerzo? Particularmente las personas que tengan 50 años o más, aquellas que tengan condiciones de riesgo, que ya las conocemos, que pueden ser la diabetes, la obesidad, problemas respiratorios, cardiovasculares. Todos los adolescentes de 12 años y más, entre 12 y 17 que tengan inmunocompromiso. Aquellas personas que tienen un alto riesgo de exposición y que su tarea es fundamental, como puede ser el personal de salud o las fuerzas de seguridad o el personal de defensa, que son, si recordamos, aquellas primeras personas que se habían empezado a vacunar con el plan estratégico de vacunación. Bien, 4 meses tienen que pasar mínimo, ¿no? Entre el último refuerzo y este. Exactamente. 120 días. Exactamente. El periodo son al menos 120 días y cualquiera de las personas ya se aplicó su último refuerzo hace más de 120 días, sea el primero, el segundo o el segundo, ya está en condiciones de poderse aplicar este tercer refuerzo. Es decir, de julio para atrás, todos los que recibieron ya tienen que empezar a vacunarse. Claro. Sí, sí, eso es, la recomendación es muy importante para que en estos empiecen a vacunarse desde ayer, como hablábamos. Doctor, consultarle, Juan Manuel, ¿qué tipo de vacuna es esta quinta dosis? Porque en los últimos tiempos estuvimos escuchando que hay sublinajes nuevos de Omicron, que hay nuevas alternativas a la hora de pensar en el virus. ¿Con qué vacunas llega la Argentina a esta quinta dosis? Con vacunas de plataforma CRN, que son las vacunas de Moderna y la vacuna del laboratorio Pfizer, con vacunas que son las que estuvimos utilizando durante todo el invierno, que mostraron muy buena respuesta a la circulación de las variantes que tenemos en la República Argentina, que son las de Omicron, BA4, BA2, que se ha demostrado que no producen ese incremento en el número de casos porque son las que están hoy disponibles. Es decir, son vacunas que ya tiene la Argentina, no las tiene que comprar. Ya tiene la Argentina, ya tienen las jurisdicciones, tenemos en disponibilidad para poder hacer la vacunación de las personas que necesitan esta tercer dosis de refuerzo, este tercer refuerzo, y básicamente las que vemos son las que dieron resultados. ¿Sabes qué estaba pensando? Que hay como un grupo muy fiel al tema de la vacunación, que sigue las recomendaciones, que cumple con el calendario, pero hay un gran limbo, una gran nebulosa, debe pasar en otras partes del mundo también, que después del susto, después del miedo, después del golpe inicial de la pandemia, después de la desesperación que tuvimos todos por acceder a las vacunas, se quedaron en el mejor de los casos con las 2 dosis iniciales y que no fueron por los refuerzos. ¿Cuánta gente hay en esa situación? En esa situación hoy tenemos alrededor de 8 millones de personas. Porque cuando uno ve la cantidad de personas que han completado su esquema primario por grupos de edad, sabemos que hay 8 millones de personas que están en condiciones de haber recibido el primer refuerzo y no la recibieron. Eso es distribuido en diferentes grupos, particularmente las personas de 50 años y más. ¿Y eso qué es? ¿Relajación sanitaria? ¿Falta de insistencia respecto a la necesidad de la campaña de vacunación? ¿Por qué notan ustedes que estas 8 millones de personas no fueron a vacunarse? A veces es la percepción de, como hablábamos recién, la percepción de riesgo es muy importante. Claro. En Europa, la mitad de los países tenían menos del 25% de su segundo refuerzo aplicado. Y hoy en la situación de ingreso al otoño hay una alta demanda de vacunas en Europa porque empezaron a verse también una gran cantidad de casos. Igualmente es bastante traicionero este virus en ese sentido porque el momento más crítico que hemos tenido en Argentina con cantidad de casos fue en verano. Por eso es importante este momento de vacunación porque tiene que ver con esto, con la oportunidad de sabiendo lo que epidemiológicamente nos ha pasado en años anteriores, que durante diciembre y enero hemos tenido picos,
que los países de Europa han tenido picos también durante el verano europeo. Es importante nosotros que reforcemos en este momento, en noviembre, que es previo mundial, que después además nos vamos a reunir, nos vamos a juntar, vamos a tener, vamos a decir, mayor frecuencia de reuniones y es muy importante que estemos correctamente vacunados para disminuir el riesgo de lo que ya sabemos que nos puede producir el virus si no estamos adecuadamente protegidos, que es el riesgo de internarnos o el riesgo de tener que necesitar una cama. Doctor, y nos están mirando de todo el país y la pregunta es, los vacunatorios ya no son los mismos, no están en los mismos lugares. Digamos, ¿cómo el que está o la que está mirando desde este momento de casa sabe dónde acudir para recibir esta quinta dosis o este tercer refuerzo? Turno. Claro. Puede consultar, en algunos casos eso lo define cada jurisdicción, en algunos casos siguen con la política de turnos, pero a la vez abren vacunatorios libres. Hay que hacer la consulta en cada Ministerio de Salud de cada jurisdicción, que ya tienen las páginas en general actualizadas de cuáles son los lugares. Y además hoy la vacuna se ha distribuido particularmente también en los centros de atención primaria que se utilizan para vacunación regular, porque esto aumenta las posibilidades y el acceso de las personas. Bueno, ya finalizando, enseguida te vamos a preguntar también por la campaña de sarampión y que se está dando también, que es importante. Pero ¿qué está pasando después de la pandemia? Porque parece que después del barbijo, vino una gripe tremenda. Está todo el mundo engripado, y gripe que no tiene consecuencias graves, pero que avanza hacia bronquitis, hacia situaciones que van más allá de un resfrío. Sí, tuvimos desde mediados de octubre un incremento en el número de casos, que es un pico que se dio en octubre, que regularmente se da en septiembre, de influenza. Afortunadamente, buena parte de la población ya se había vacunado, porque la vacunación de influenza se da en el periodo de particularmente abril, mayo y junio. Sí. Y hoy se detectó que había un incremento y un pico en esta circulación, así que llamamos también a las personas que no se han vacunado y que tienen indicación de vacunación, que se apliquen la vacuna de influenza, además de este tercer refuerzo, porque que no tengas impactos desde el punto de vista de la internación o la utilidad de camas de terapia, es a punto de partida de la vacuna. Pensá lo que hubiese pasado, porque esos cuadros que estás contando son de personas, de adultos jóvenes, que tienen como un cuadro muy florido, con la presencia de fiebre elevada, 39 grados y más, cefalea con un dolor en los músculos muy importantes, que alarmó a las personas porque eso fue una regularidad en la consulta, que era, nunca tuve una gripe así, están diciendo. Claro. Y doctor, sobre el final, bueno, atención familias en todo el país, atención quienes tienen niños, niñas menores de 4 años. ¿Qué pasa con la campaña contra la polio, rubiola? ¿Cómo se está desarrollando? Y sarampión. Se está desarrollando de manera bastante asimétrica. En algunas provincias tenemos hoy ya el 80% vamos a decir, de cobertura en los niños entre 13 meses y 4 años inclusive. Tenemos una parte que está por encima del 50%, pero particularmente en las grandes ciudades, y esto es un claro reflejo de lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires autónoma y los municipios de primer y segundo cordón, claro. El área metropolitana, estamos en el orden del 30% de cobertura. Opa. Y cuando uno piensa qué es lo que pasa o cómo es la dinámica de los ingresos de las personas que pueden portar estas enfermedades, que son sarampión y polio, por ejemplo, son a través en general también de estos grandes centros urbanos, en donde además hay aeropuertos internacionales, en donde se concentra la mayor gente que muchas veces viaja al exterior. También, claro. Entonces son los lugares que nosotros tenemos que fortalecer, que los papás y las mamás lleven a sus hijos a vacunar, porque la ausencia de enfermedad básicamente es a punto de partida de esto. Ese vendría a ser el operativo post-Qatar, porque son miles de personas las que van a viajar en un lugar donde va a haber otras miles de personas de cientos de países de todo el mundo, ¿no? Exactamente, es una muy buena, vamos a decir, lógica, porque fíjate lo que pasó en 2010. En 2010 fuimos a Sudáfrica, volvimos de Sudáfrica, a los que viajaron, y tuvimos un brote de sarampión en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, y fue prácticamente porque uno convive en esos espacios con personas de todo el mundo. Entonces,
hay que ir primero con las recomendaciones adecuadas de inmunizaciones para adultos a acatar. Segundo, nuestros niños y niñas tienen que estar adecuadamente vacunados. Hay que darles estas dosis adicionales de triple viral y de polio, porque es lo que nos va a permitir a nosotros que ellos no se enfermen, que no tengan cuadros graves, que no los transmitan a otras personas y sobre todo a aquellas personas que por su condición inmunológica puede ser que no tengan respuesta a la vacuna. Yo me siento vacunado. Doctor Castelli, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.